yo pertenezco al Candil, a la agrupación Gaucha del Candil. Soy Luis Canán y vicepresidente. Y bueno, acá los dejo a mis compañeros que se presenten. Soy otro de la agrupación, Nicolás Fontana. Buenas tardes, soy Oscar Espizoco de la agrupación El Candil, de cuando se inició. ¿Cómo se inicia la agrupación El Candil? Y ya te digo, estamos en la agrupación El Lazo nosotros. Y de ahí, bueno, un día lo dijo en una reunión Rubén Sagardoy, que él se iba a retirar, que iba a hacer otra si alguno quería ir con él, el que estaba de acuerdo que sí o que no. Estaba Jesús Cifuentes también, otro. Ya te digo, éramos muchos, fuimos muchos. Y la mayoría quedamos en el Candil, ¿viste? Quedó poquita gente del Lazo. ¿Qué desfile recuerda importante que haya, como el que nombraba recién, para usted uno Espizoco de esos desfiles masivos que hacía? ¿Qué lugares han visitado y demás? Y en todos lugares, todo, Torrego, Pringle, todo. Y más importante, no sé, Pringle, lo más grande. Y Guanguelén también fuimos. Guanguelén también he ido. Lobería. Lobería también. Sí. Y después estaba Montehermoso también. Estaba Clara Mecó también, en la Cistermada. En la Dulce también estuvimos este año. ¿Fiestas organizadas por El Candil? Desfiles, sí, desfiles. Yo participé como en 4 o 5 desfiles que se hizo, ¿no? Sí. Sí, 4. se hacían los desfiles. Bueno, recuerdo de cuando empecé a trabajar para preparar todo el salón y todo eso, en la escuela técnica. Ahí recuerdo de andar cuando estaban los chicos de Gali también, todo esto. Así que bueno, la verdad que son recuerdos. En el caso mío tengo un muy lindo recuerdo porque bueno, yo arranqué a desfilar, con el nene mío, que bueno, hoy ya no está entre nosotros, pero bueno, tengo muchos recuerdos. Yo le decía hoy a Oscar que arrancamos y me acuerdo que lo llevábamos en la cucheta del camión y todas esas cosas lindas bueno, ya ahora los chicos se hicieron más grandes, todo, así que bueno, las nenas también están desfilando. La idea del Candil es siempre seguir, que siga viva la llama del Candil, de nuestro querido Candil, que no se apague. Y siempre nos está guiando Rubén Sagardoy, Carlitos Martínez, toda gente que comenzó con todo esto, ¿no? Tanto como ellos también. Así que siempre estamos recordándolo a esa gente que fue la que hizo grande al Candil. Así que bueno, y nosotros estamos de atrás siguiéndolo, tratando de seguir, que se siga viva la llama del Candil. Yo acá tengo algo por el presidente que me había hecho. Te puedo llegar a decir, la agrupación Gaucha del Candil se fundó el 29 de septiembre de 1998. Sus miembros fundadores fueron Rubén Sagardoy, el presidente, su hijo, vicepresidente, el Bocha. Después tuvo Carlos Martínez, Javier Gali, Víctor Alejandro Suárez, José Diez, Nicolás Fontana, Oscar Espizoco, entre otros. En sus primeros años se organizaron diversos eventos como pruebas de rienda, carrera de tacuara, carrera de sortija. Entre destreza, además se participó en distintos desfiles, como decía acá Fontana, fueron a desfilar 25 a Fontana. 25 fueron creo que a Orense, ¿no? ¿Era en Orense? En Orense, bueno. Y bueno, después con el correr del tiempo, por diversos motivos, el número de integrantes se fue reduciendo, ¿no? Durante varios periodos la agrupación fue precedida por el señor don Nicolás Fontana. Desde el año 2018 hasta la fecha asumió la presidencia Matías Perrone y vicepresidente quienes habla Luis Canán, integrada también por Nicolás Fontana, Oscar y Alejandro Espizoco, Julio Brochetto, José Villa y su hijo Ignacio. Y siempre estuvieron para mantener viva la llama del Candil, ¿no? Que no se apague. Así que bueno, todo esto ya te digo es nuevo para nosotros, pero bueno, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Por razones de público conocimiento, este año hemos tenido que suspender todos los desfiles que planeábamos asistir, esperanzado de que pronto se mejore toda esta situación, poder cumplir con todo nuestro proyecto. Y bueno, para finalizar, yo creo que un saludo para todas las agrupaciones y bueno, espero que pronto pase todo esto, ¿no?
Así que bueno, yo ya te digo, estaba hablando fuera de cámara que hacía 2 años cuando había arrancado el Candil, que yo arranqué, así que ya hace 20 años que estoy con el Candil. Y bueno, no he desfilado para ninguna otra agrupación más que el Candil. Y la verdad que muy contento, bueno, este año por ser vicepresidente. La idea es siempre tratar de seguir y de que se sume por ahí gente joven que esté, para que no muera todo esto de la tradición, ¿no? Esa es la idea siempre del Candil, de que haya gente joven. Y bueno, y acá estamos ahora, bueno, este año fue un año complicado para todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el año que viene vamos a poner un punto positivo para que podamos volver, aunque sea despacito, poder arrancar de nuevo y seguro que con todos los protocolos que tienen que hacer, pero bueno, la idea es poder, tenemos muchas ganas de volver a desfilar y volvernos a encontrar, pero bueno, de a poquito vamos a arrancar de nuevo, yo creo que vamos a arrancar de nuevo. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré y entre copos blancos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada organizada por la fiesta tradicionalista Entre Asados y Relinchos de la ciudad de Tres Arroyos, organización que nuclea a todas las agrupaciones tradicionalistas de nuestro distrito. En este marco de pandemia, nuestra fiesta se desarrolla en forma virtual. Vamos a llevar a cabo este conversatorio. Vamos a presentar a los integrantes de esta mesa. Se encuentra presente Francisco Pancho Santarén, músico y artista local, concejal, miembro del Honorable Consejo Deliberante de Tres Arroyos, presidente de la Fiesta Provincial del Trigo y presidente de esta fiesta de Entre Asados y Relincho, que es organizadora de este evento. Se encuentra presente Martín Rodríguez Blanco, presidente del Club Español de Tres Arroyos, bailarín, destacado bailarín de Tres Arroyos, quien ha formado parte del Ballet Camin, ballet oficial del Festival de Folclore en Cosquín, integrante además del Ballet Internacional del Partido de la Costa y director de su Academia de Danzas, El Caldén. Está presente como invitado Luis Vera. Luis es profesor de danzas, orientación en danza folclórica, con un posgrado en danzas históricas europeas y su análisis coreológico, título otorgado por UNA y dictado por el reconocido profesor Héctor Aricó. Es docente de educación formal en inicial, primario y secundario, titular de la Cátedra Didáctica de la Danza Folclórica y Taller de Zapateo Malambo 3 en la carrera Profesorado de Danza Folclóricas, dicta cursos referidos a la danza folclórica en varias localidades de la región y, que no está aquí dicho y lo vamos a decir, un gran bailarín folclórico también. Y tenemos el honor de que se encuentre presente Virginia Edith Rossi. Ella se define como amante del patrimonio cultural, pero me voy a tomar el atrevimiento de poder leer algunas referencias de su amplio currículum que nos enorgullece que esté aquí presente. Virginia es profesora nacional de danzas nativas y folclore, es profesora titular en varias cátedras de la carrera de danza folclórica del Instituto del Profesorado de Arte de Tandil, del IPAT, es profesora suplente en el Conservatorio Provincial de Música en Tandil, ha formado seminarios intensivos de radio para todo el país en escuelas técnicas de estudios radiofónicos, representante para la Universidad Nacional del Centro en ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias Nacional. Participa en diversos congresos organizados por el entonces IUNA. Ha sido miembro jurado en torneos bonaerenses de danzas folclóricas y latinoamericanas y en competencias sobre danzas tradicionales. En muchas competencias ha sido jurado. Es miembro jurado en concursos de cátedras de difícil cobertura en el Instituto de Profesorado de Arte de Tandil. Fue miembro hasta su cierre de la Casa de la 10ª Espinela Argentina, con sede en Tandil, habiendo organizado el primer Congreso Internacional de la Especialidad en Tandil, provincia de Buenos Aires. Importante. Fue coordinadora del primer foro joven de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, congregando a jóvenes de la provincia de Buenos Aires que presentaban proyectos solidarios. Esto hay que destacar.
todo el trabajo que ha hecho para fomentar la participación de los jóvenes que ha realizado Virginia. Hizo la adaptación y dirección de la obra El caso de los cuatro Juanes, de la reconocida doctora Olga Latour de Botas, creadora y directora del grupo de danzas folclóricos para adultos en la Escuela Municipal de Tandil, directora en danzas tradicionales del grupo Amaiké, que obtuvo un importante premio a la investigación en el Festival Nacional de Tandil, pero además de todo esto y tantas cosas que no estamos diciendo, tiene importantes investigaciones realizadas. Una de ellas es manifestaciones folclóricas en la memoria colectiva, áreas suburbanas de la ciudad de Tandil, artesanos y artesanías criollas en la provincia de Buenos Aires, y otra importante investigación es el uso de la décima en grupos de jineteadas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Todo esto y mucho más es Virginia, y todo esto también la ha llevado a ser directora del COFAR, del Consejo Federal del Folclore en Argentina, que es un foro permanente de la cultura popular argentina y americana para la defensa y preservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Los dejo con la presentación del presidente de esta fiesta, Francisco Santarém. Bueno, gracias Héctor, muchísimas gracias y bueno, buenas tardes a los integrantes de este conversatorio que, bueno, de la mano también de Héctor, de Martín, se ocurrió hacer esto, que siempre a través de numerosas charlas, a través de los años, a través del tiempo, pensando siempre en qué hacer a través de la danza, a través de la historia de nuestro folclore, integrarlo en una fiesta popular como es la que hacemos hace 16 años, que se llama Entre Asados y Relinchos. Una fiesta que, de la mano de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través del intendente Carlos Sánchez, se le ocurrió juntar a gran parte, a la mayoría de las agrupaciones del distrito, donde para festejar este Día de la Tradición se ocurrió juntar con todas las agrupaciones y poder hacer una fiesta madre y poder, digamos, mostrarle a la gente lo que es la tradición para esta zona, para Tres Arroyos, para todo el público presente, que tenemos mucha gente ligada a diferentes ámbitos de nuestro tradicionalismo. Y esto, para mí, es un orgullo contar con Martín, contar con Héctor y también tener de invitado a Luis Vera y tener de invitada a Virginia Rossi. Así que estoy muy contento y agradecido de poder formar parte de este conversatorio con ustedes. Espero que se sientan cómodos en este formato y en esta pandemia que nos atraviesa. Bueno, gracias por estar, gracias por sumarse y bienvenidos. Bien. Gracias por la bienvenida. Bueno, de mi parte agradezco la convocatoria de parte de la fiesta y de parte tuya, Francisco. Gracias por el espacio. Yo creo que la danza merita más espacios. Hoy en día espacios así, de conexión virtual, pero que no son menos importantes. Agradezco la respuesta de la profe Virginia, del profe Luis, que bueno, son personas que quiero y admiro mucho. Así que bueno, vamos a empezar a desandar esta charla, que le dimos un nombre para darle un marco, que es la danza como patrimonio cultural inmaterial, que bueno, es uno de los aspectos que a los bailarines y a la gente curiosa por todo esto de la cultura nos interesan. Vamos a andar, o vamos a tratar de andar el camino mediante 3 puntos que quisimos señalar como para darle un hilo a esta conversación. El primero son la conceptualización de estos términos, que es el término folclore y el término tradición. Yo creo que es importante que aclaremos algunas cuestiones que hacen a esos términos. Y después, bueno, la danza como acompañamiento de los sucesos sociales en nuestra historia argentina. Y bueno, y la actualidad de la danza, en dónde estamos parados, en qué momento nos encuentra, cuánto ha
repercutido esta pandemia, este momento mundial en este concepto que es la danza, particularmente la danza argentina o latinoamericana. Así que invito a la profe Virginia que nos hable un poquito de esto, de los conceptos, estos que enunciaba anteriormente, que son folclore y tradición. A ver qué nos puede decir de eso y qué aclaración amerita. Bueno, en principio para mí es un gusto que un alumno directo mío, como es Martín, el negrito para mí, porque siempre fue eso, siempre fue así, y fue un alumno mío en la carrera de folclore del IPAT, Instituto de Profesorado de Arte de Tandil. Lo mismo ocurrió con Luisito, con Luis Vera, los cuales fueron los dos muy estudiosos. Martín tenía algunos problemas por el tema de los traslados y demás, porque él hacía un esfuerzo muy grande para poder asistir a Tandil desde Tres Arroyos, y eso se debe siempre valorar y tomar en cuenta por el amor que él le tenía fundamentalmente a la danza, y le tiene, ¿no es cierto? Y a Luis Vera por haber tomado el otro camino, a pesar de que él también se dedica a la danza, haber tomado el camino de la fortaleza, digamos, del folclore, ¿no? De lo que son las cuestiones más teóricas y que pueden explicar un poco más qué estamos haciendo. Creo que se está dedicando más a eso, Luis. No sé si estoy errándole, pero yo le vi siempre a Luisito ese perfil. Además de tener sus raíces arraigadas a lugares que conservan lo que hoy nosotros pretendemos llamar tradición. Chile, por ejemplo, ¿no? Que de allí vienen todas sus raíces. Bueno, me has hecho una pregunta que es difícil para todos los folclorólogos, para todos los antropólogos, y en fin, yo creo que tiene más que ver con una cuestión de sociología, porque para hablar de tradición desde el folclore, es tan complejo hablar de tradición en este momento. Tradición, como todos sabemos, viene del verbo tradere, del latín, y significa transmisión, ¿no? Y después, cuando se va modificando la palabra, significa también entrega. Tradición, entrega, y de eso es lo que se trata la tradición. Bueno, nosotros tenemos, para definir al folclore, una problemática muy, muy grande respecto de esa definición, de la definición de la palabra folclore. Decía que es muy difícil definir ambos términos con, ¿cómo puedo decirlo?, con exactitud definitoria, justamente, ¿no? Es decir, la tradición es esto y el folclore es esto, ¿no? Los que hemos estudiado algo de folclore sabemos que al día de hoy, porque esto me estoy preocupando porque quiero hacer un trabajo al respecto, o un trabajito al respecto, no hay absolutamente ninguna investigación posterior al reconocido Daneman, Manuel Daneman, chileno, él, no hay ninguna otro avance después de eso, ¿no? Entonces nos quedamos en esa última teoría de Daneman, donde se le ocurre hablar a él del sujeto folclórico. ¿Cómo digo todo esto para no complicarlo?
¿Cómo comienza el folclore? El folclore existe desde toda la vida, desde chico, desde siempre existe el folclore. Es decir, Aristóteles ya en el siglo III antes de Cristo buscaba reflotar refranes y dichos que se iban perdiendo, ¿no? ¿Escuchan lo que digo? Siglo III antes de Cristo. Ya pensaba él que se iban a perder. Entonces ya ahí estamos hablando de folclore, pero todas estas cuestiones no tenían ninguna definición. Corriendo mucho en los años y en los siglos, vamos a mencionar a los hermanos Grimm, ¿no? Jacobo y Wilhelm Grimm, que eran, uno era filólogo y el otro era recopilador, no me acuerdo bien sus títulos y cosas, pero ellos encontraban que en el pueblo mismo, dentro del pueblo, existían cosas y costumbres que era necesario rescatar. Era necesario, porque hablaba fundamentalmente de los cuentos que se contaban, obviamente, como todos sabemos, alrededor en una noche, para que los chicos duerman, para que no se embolaran cuando andaban arriando animales, en fin, como una cuestión de entretenimiento. Como hoy decimos, vemos una peli en Netflix, en ese momento había gente que era contadora y para lo cual tenía dotes para poder contar, porque para poder contar cuentos o lo que quieran contar hay que tener cierto don, ¿no es cierto?, de atrapar al espectador. Porque si yo cuento una historia y la cuento toda derecha, no va a tener ninguna. Pero si yo le pongo misterio y le agrego elementos que los chicos creen que son de hoy, como esqueletos, cadáveres, cementerios y todo ese tipo de cosas, la cosa se va a hacer un poco más jugosa y más inquietante para que el que escucha, el espectador, que ahí viene el término espectador, porque está expectante de ver lo que está pasando allá adelante. Entonces, contaban y los Grimm se dieron cuenta que estos cuentos no se podían perder. ¿Por qué no se podían perder? Hablo concreto de la Cenicienta, por ejemplo. La Cenicienta, que siempre, ahora para nosotros es siempre lo mismo. La chica pobre, que la madrastra la maltrata, tiene 2 hermanas que la hacen pelota, y así, cosas que hacen que la pobre esté ocupando un lugar de pena y de marginalidad, la persona pobre. En cambio, las otras son las que tienen que, digamos, el derecho de acceder a otro tipo de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Mágicamente, esta persona pobre de un día para el otro, gracias a un príncipe salvador, pasa de una situación social a otra y entonces se va a vengar. Bueno, yo no voy a hablar de todo lo que tiene que presentar un cuento para ser folclórico, pero quiero decir, en la historia de la humanidad, las problemáticas fueron siempre las mismas. Las injusticias sociales, el maltrato, el desprecio y lo que estamos viendo hoy, esto de la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacía en esa época para poder salvar estas situaciones? A través de los cuentos. Entonces, esos cuentos tenían un final recontra feliz, a veces eran crueles, muy crueles, como la vida misma. Entonces, estos cuentos estaban sirviendo no solo para entretener y para reírse, sino para dejar una enseñanza en el espectador, o en la persona que escuchaba, o en el niño, o en lo que fuere. Ellos se ocuparon de recopilar, ellos no son autores de todos estos libritos, estos cositos que conocemos, La Cenicienta, todo lo que... ustedes disculpen, pero yo soy como el Papa, hago lío cuando hablo. Es decir,
Esto no es como lo cuenta Walt Disney hoy, todo maravilloso, lleno de colores y estrellitas. De ninguna manera. Estos cuentos y estas cosas eran mucho más crueles como era verdaderamente la realidad. Entonces, a través de eso, que más bien es literario, esta clasificación se hace mucho más tarde, ¿no? Pertenece a qué? Al carácter literario de la cosa, se configuran también en leyendas, en casos, en sucedidos, todo hablado, oral, refranes, que son absolutamente ingeniosos. Yo no conozco cosa más ingeniosa que un refrán. Más adelante, si tengo tiempo, voy a hacer una observación respecto de todo esto lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque tienen que hablar todos los demás. Pero digo, estos Grimm hicieron eso, compilaron, y los alemanes le vieron la beta y dijeron, esto puede ser una cuestión para estudiar, un objeto de estudio, digamos, ¿no? Entonces le llamaron Volk con B corta, B de vaca, digamos, Volksbungen, que significaba el poder, el saber, el decir, el manifestar del pueblo. Volk es pueblo, con V corta, pero se pronuncia folk con F de foca. Volkskunden. Ustedes fíjense que ahora existe ¿qué auto? Volkswagen. Es el auto del pueblo, porque fue el primer auto que se hizo para el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasaba con esta palabra que nadie le dio pelota. Pasó un siglo, todos campantes, y aparece Napoleón Bonaparte invadiendo Europa en sus ansias imperiales, ¿no es cierto? Entonces aparece Bonaparte y Europa por un tiempo, no me acuerdo cuál era el tratado, porque en este momento se me ha ido, entre gallos y medianoche, como sucede hoy, decidieron dividir Europa. Entonces un cachito era para vos, el otro cachito para vos, el otro cachito para mí, y yo, que por ejemplo era, no sé, suiza, amanecí siendo francesa. Con lo cual los pueblos se rebelaron absolutamente, no en forma de guerra porque no podían, porque no tenían los elementos, ni de revuelta, digamos, sino a través de sus costumbres y de sus maneras de ser y de sus propias tradiciones. Fueron reforzando todo eso que ellos tenían adentro como pueblo, como saber inmaterial, a través de la paz, digamos, ¿no? Reforzando lo que era la danza, esos cuentos, los relatos, los refranes. ¿Quién aparece luego de todo eso? Ya en pleno romanticismo, el señor William John Thoms, que todos los folclorólogos o la gente que ha estudiado alguna vez folclore conoce, y que el tipo dijo, acá está, yo le pongo folklore, que en sajón antiguo significaba el conocimiento, la vivencia, el saber del pueblo. Folklore. Escribe una carta, porque en aquellos tiempos no había internet, todos lo sabemos, entonces escribe una carta a las revistas científicas, porque todo saber que aparecía, toda investigación científica se daba a conocer a la comunidad científica. El día de hoy pasa lo mismo, sobre todo con la medicina, a través de las revistas. Entonces le pide a la revista que le confieran la paternidad a él, William John Thoms, como padre de la palabra folclore, la que incluiría usos, costumbres, leyendas, cuentos, bla, bla, bla. Ahí, 1846, 22 de agosto, por eso llamamos al 22 de agosto Día Internacional del Folclore, con K. Ese día nacen, vamos a decir,
la sistematización de los estudios de folclore. Por lo tanto, el tipo además es muy pícaro, y esto es una anécdota aparte y que yo saco en conclusión, deja bien escritito en la carta, porque la carta está publicada por todos lados, que fulano y fulano, no sé, los señores A y B, dice él, no se arroguen la paternidad de la palabra era de él. Mentira. El tipo ya la venía acuñando de parte de los pobres hermanos Grimm que pasaron a la historia porque escribieron el cuentito de la Cenicienta, ¿no? Así que bueno, gracias a este tipo, nosotros hoy estamos en este camino. No sé cuánto tiempo tengo, perdón, y si ya estoy aburriendo mucho. No, para nada, Virginia. ¿O se durmieron o no me contestan? Por favor, por favor. No. Un poco también era a propósito la cuestión de los dos términos, porque sabía que iba a traer esto de que nada está cerrado todavía y hay mucho estudio por delante. No sé qué opinás. Lo que no se cerró es, a partir de este tipo, por eso hice yo la historia de tantos siglos atrás, lo que no se cerró es de qué se trata el folclore. Esto no se cerró. Es el día de hoy. Yo les decía que a través de una investigación que quiero hacer, consulté justamente el otro día, llamé a Teresita Barreto para que ella me diga, porque Dios atiende en Buenos Aires, nosotros acá yo me meto en internet, donde ustedes quieran, pero no encuentro lo que quiero encontrar, porque las investigaciones más profundas de folclore no se hacen acá, se hacen en Alemania precisamente. Alemania es una productora de conocimientos al respecto que a nosotros nos importa un bledo realmente, ¿no? Entonces, en Perú se escribe mucho, en las universidades de Perú. Nosotros no tenemos universidades que hablen de folclore, excepto la una a la que los propios universitarios la miran de costado. ¿Por qué? ¿Vos qué estudiás? Entonces, surgieron muchas teorías para poder fundamentar, porque para uno decir que una cosa es una ciencia, la ciencia tiene que tener determinadas cosas, elementos que hacen que la ciencia se conforme. Por ejemplo, un objeto de estudio. Si yo digo que soy botánica, ¿qué me van a responder ustedes? ¿Qué estudio qué? Sencillamente así, como decir, ¿qué estudio? Yo soy botánica. ¿Qué estudio? Las plantas. Las plantas. Estudio las plantas. No me van a decir, vos estudiás cómo se corta la madera. No, las plantas. Bien, y así con todas las profesiones. Yo digo, soy folcloróloga. Ah, ¿y qué estudiás? Folclore. ¿Y pero qué? ¿Bailás? No, no bailo. Precisamente yo no bailo. O sea, yo bailo, me encanta bailar, pero no es mi fuerte ponerme a bailar. No me interesa ponerme a bailar. Entonces es muy difícil ubicar el objeto de estudio del folclore. ¿Cuál es el objeto de estudio? No está recortado. Si yo no tengo un recorte, el común de la gente no entiende qué estudio. Porque yo puedo decir, sí, estudio las costumbres. Ah, mira qué bien, vos sabés que la Navidad es una costumbre, aparentemente. Y no es folclore, aparentemente. Entonces, no se sabe qué corno estudio. ¿Qué método utilizo? Ah, qué sé yo, el de las ciencias sociales, que es métodos diferentes de las otras ciencias, ¿no? Ah, mira, pero es el de las ciencias sociales, no es el del folclore, salvo que el benemérito Cortázar inventó uno. Bien hecho, pero no está completo. Bueno, ¿cuál es la clasificación? Para poder tener una ciencia tenemos que tener una clasificación de los objetos de la ciencia. No la tenemos, porque la que tenemos tiene 60 años o más y no tenemos otra. ¿Qué nos vamos a poner a hablar hoy? De tradición. Ahí vamos a entrar en lo que vos querés, Martín. ¿De qué tradición vamos a hablar? A ver,
porque la tradición, para ser tal, tiene que estar viva. Es como el folclore. Si yo bailo o digo que hago folclore, tiene que estar vivo. Yo hago folclore si me pongo a bailar un gato en un cumpleaños, no hago folclore porque me van a sacar de los pelos de ahí adentro. Posiblemente alguno se puede enganchar, otro no va a saber qué corno estoy haciendo, no es de conocimiento popular. Entonces, es muy difícil hoy, ya siglo XXI, estar hablando de la tradición. Esta cosa que ustedes hacen ¿cómo es? Relinchos y... Entre sábados y relinchos, la fiesta tradicionalista, sí. La fiesta tradicionalista. ¿Tradicionalista de quién? ¿De quién? A ver, ¿cuántos vecinos de ustedes, el de al lado, el de enfrente, el de arriba, el que vive en un edificio, el de cuarto piso, cuántos van a la fiesta? Van a mirar, porque esa fiesta está organizada con laburo, con instituciones que participan, con comercios que pagan la propaganda, con el carnicero que les vende los chorizos, está organizada así. No va el pueblo por sí mismo en forma espontánea a hacer esa fiesta. El tipo que va a caballo a hacer esa fiesta no se pone la misma ropa que cuando va al banco a cobrar un cheque, porque seguro toda esta gente tienen campo y van arriba del mejor caballo con todos los arneses de plata y todo lo que ustedes quieran ver, ¿no? Aunque hay otros que no. Por ejemplo, mi primo que pesa 160 kilos, el caballo queda pobrecito. Pero bueno, es así. ¿Dónde está la tradición? Eso es lo que hay que buscar. La tradición se va transformando y se transforma en innovación de la tradición. Nosotros no tenemos que tener miedo. A lo que le tenemos que tener miedo es a abonarnos a otras tradiciones que no conocemos, que no nos pertenecen, porque como el folclore es de todos, por eso no tiene objeto de estudio, porque es de todos y no es de nadie. Por eso uno de los caracteres es ser anónimo. Es de todos y no es de nadie. Yo no puedo decir nada del folclore. Yo no le puedo decir a Martín, vos no hacés folclore. O a Luisito cuando da sus clases, callate porque vos no estás hablando de folclore. Porque todos creen que saben de folclore. Si yo le pregunto a este chico, perdón, al señor concejal, que yo, perdóname, no recuerdo los nombres, hijo. Francisco. Pancho. Sí. Bueno, si yo le pregunto a Pancho, él me va a decir que sí, que es folclore. Y bueno, bailan, zapatean, cantan. ¿Quién zapatea? ¿A dónde zapatean? ¿A dónde zapatean? Por favor, díganme. ¿A qué casamiento van ustedes y en lugar de poner chuchu, 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 cumbia y qué sé yo, les ponen un balambo para que los varones salgan a zapatear? A ver, salvo que esté preparado. Entonces, ¿cuál es esa tradición? Bueno, seguimos después porque ya hablé mucho, creo. No, pero espectacular, porque generás ese conflicto de ideas. Luisito, metete, sumate y aportá desde tu lado, porque lo que genera esta introducción de Virginia es dónde nos posiciona. Entonces, o qué celebramos, o lo hacemos para recordar, para no perder esos recuerdos. Metete, Luis. Sí, en realidad cuando hablaba Virginia, a mí pensaba, ¿no? Además de los conceptos, que está buenísimo como introducción, porque justamente es para un público en general y que de alguna manera necesita de esa base o de ciertos criterios, ciertos conceptos para saber de qué estamos hablando, de qué pretendemos hablar. Y por ahí se me venía a la mente esto de poder diferenciar o que quede claro tradición de tradicionalismo, ¿no? Como dos cosas distintas realmente, ¿no? Tradición, como justamente Virginia lo estaba enunciando, lo estaba conceptualizando, ¿no? Pero el tradicionalismo, como ese movimiento cultural, ¿no? Digamos que
toma esos fenómenos folclóricos que de algún modo ese grupo social lo siente como una amenaza, ¿sí? Lo recrea, lo rescata y lo practica a su vez, el tradicionalismo, a esa tradición. Entonces, esto, ¿no? Poder diferenciar realmente tradición de tradicionalismo. Eso me parece que también está bueno aclarar, ¿no? No sé vos, Virginia, qué opinás al respecto, pero justamente no muy bien, como decía Virginia, esto de identificar el folclore como esa ciencia, obviamente paréntesis con todo lo que respecta al objeto de estudio y demás, como bien lo mencionaba la profe, pero sí que se entiendan los conceptos, se entiendan los términos, esto del folclore, ¿no? Como aquel que lo investiga, el tradicionalismo como movimiento cultural y quizás más contemporáneo al tradicionalismo, si hablamos de un modo cronológico, el nativismo, ¿no? Pero que en realidad difiere también de lo que es el concepto de tradición. Es verdad lo que decís vos. El problema es que yo, bueno, no voy a poder evitar, porque está en mí. Todo esto, chicos, ustedes, a mí me importa, no es que no me importe. Yo soy libre pensadora. Los que fueron alumnos míos lo saben, que yo no tengo problemas con las diferentes ideas, ni con las diferentes puestas, ni propuestas. A mí no, esas cosas no me molestan para nada. Las escucho, me parece genial, me parece bien, por eso estoy hablando de romper con algunos patrones que tenemos nosotros. Esto que vos estás nombrando de tradicionalismo, y dijiste otra palabra más que no la anoté. Nativismo debe ser. Nativismo. Como movimientos culturales, digamos, a eso me referí. Bueno, como movimientos culturales, yo personalmente no lo veo. Yo creo que tanto el nativismo como el nacionalismo están teñidos de tendencias políticas. Tendencias políticas, y si no les quieren nombrar tendencias políticas, intereses políticos. ¿Cómo nacen las peñas, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Cómo nacen en Buenos Aires? Porque hace 35 años atrás, no sé si hoy, y en Mar del Plata creo que hoy todavía sí, vas a Buenos Aires o a Mar del Plata, grandes ciudades, y vas a tener, pero 10.000 peñas. Y en la época, no 10.000 peñas como las conocemos nosotros, porque nosotros en el interior verdaderamente formamos peñas. ¿Por qué? Porque a la vez, gracias, yo no quiero las competencias, pero no las quiero desde el punto de vista del juzgamiento que se hace de cada presentación, pero sí rescato el valor de que sea la única cosa que se mantiene a flote dentro de todo este conglomerado de tradicionalismo, como vos decís, y de costumbres y tradiciones y todo eso, ¿no? La peña. ¿Por qué? Porque los profesores, más o menos, más que menos, les estamos enseñando a los pibes cómo se visten. Ya estamos dejando de lado la chinita con un moño en la cabeza y un pañuelito al hombro, nada más, que era una ridiculez absoluta, porque ahí voy yo con el tema de que confluye lamentablemente todo en la política. ¿Por qué? Porque el tradicionalismo es aquello que ve la tradición desde arriba. Yo miro al que está allá abajo y yo lo manejo. A ver, cómo baila, cómo canta. Ah, mira qué lindo, qué simpático el monito, ¿eh? Es muy lindo el monito bailando. Es eso, chicos. Ustedes me disculpan, yo soy como el Papa. Hagan lío. No, Hagan lío.
No, pero esa es la idea de que yo por eso te decía de entrada que está buenísimo que se Sí, generen estos conflictos de ideas. yo porque primero le iba a decir a Martín, le iba a decir, mira Martín, ¿vos sabés con quién te estás metiendo? Porque yo estoy en un momento de mi vida que ya no me importa. Es como decían los viejos cuando yo era joven y yo decía, ¿este qué dice? A mí, yo ya estoy pensando y me dedico a pensar, a ver cómo es todo esto. El tradicionalismo mira de arriba, chicos. Las peñas en Buenos Aires, ¿quiénes las inventaron? Y el presidente del club River, el de la sociedad de fomento de no sé dónde, perdónenme, algún político que quiere ver cuántos adeptos tiene. Entonces ellos forman las peñas y la gente va, pero no está mirado como realmente era, ni siquiera el histórico, ni siquiera el folclore histórico. El nativismo, ni hablemos del nativismo, porque está teñido de toda esa cuestión. Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero, a ver, en la época de los militares, que nosotros tuvimos gran cantidad de épocas de militares, había dos tendencias de folclore. Dos tendencias bien conocidas de folclore. Mientras en las ciudades se hacían las peñas, escuchen lo que les voy a decir. Hoy, peña de gala. Y a vos te mandaban la tarjeta y el Club River, por ejemplo, River Plate, River, ponía hasta la ropa que te tenías que poner. Entonces abajo decía, vestimenta gala. O vestimenta elegante sport, o vestimenta sport directamente. Entonces ellos estaban haciendo un recorte de las personas que iban a asistir a esas peñas. ¿Estamos? Y por el otro lado, ¿quiénes estaban? Los cantantes prohibidos, por ejemplo. Ustedes recuerdan que los cantantes prohibidos sufrieron las famosas secuestros, chupadas y todo lo demás que sí, los exilios también, ¿no? ¿Cómo? Los exilios también. El exilio, ¿cuánta gente tuvo que exiliarse? A Víctor Jara le cortaron la lengua y lo mataron en medio de un estadio, bueno, terrible. Entonces esa es la otra vena del folclore, que es el folclore que viene del grupo pobre, vamos a decir, de los más necesitados, de los más pobres. Entonces vos te pones a pensar en todo esto y decís, bueno, no, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando folclore o mejor me dedico a la sociología, a la política, bueno, a la política ya me dediqué, pero digo, a cosas que tienen otra profundidad de pensamiento, que va más allá de poner una danza en puesta, digamos. Pero eso es otra cosa y tiene otras aristas. Yo estoy hablando de lo que a mí me gusta, que es el folclore como concepto que abarca todas estas cosas, la tradición como concepto, como criterio de identidad, no como de festejar que hoy nació José Hernández. Nada menos que José Hernández escribe el famoso libro primero de Argentina. Chicos, por favor, persiguen a los salvajes, que además son salvajes, son HDP, el gaucho ese pobre es maltratado, es tironeado, empieza a vagar por los campos. Es un libro terriblemente oligarca, Martín Fierro. Y lo tenemos como el libro más importante de la literatura argentina. A ver, surge en plena época de la oligarquía, todo deviniendo de la famosa y prestigiosa, por otra parte, porque también hay que reconocer lo bueno, de la generación del 80, de 1880, porque en 1980 no pasó un joraca, pero en 1880 sí tenemos todas estas mentes brillantes
intelectuales que nos dejaron libros como, ya más adelante, como el positivismo de, bueno, no me voy a acordar, El hombre mediocre, José Ingenieros, esos sí eran escritores, pensadores, pero estos que miraban al gaucho desde arriba, ojo con esas cosas, mucho ojo, los argentinos nos una reflexión absoluta, y verdaderamente yo no creo que vaya hacia ese lado, ¿no? Pero esto de hacer las fiestas, la idea mía es, conforma en cierta manera un grupo folclórico, como fue la idea de Augusto Raúl Cortázar cuando nos hablaba, para ustedes que lo estudiaron, de lo que era el anonimato, cómo era la tradición, la oralidad, la regionalidad, que esas son cuestiones que sí se deben tener en cuenta para considerar, como vos me preguntabas, Martín, una cosa como folclórica o no. Esas sí son cosas importantes, pero nunca más el catálogo de los 8 caracteres, porque ya no va más, ya está fuera de lo nuestro. La tradición está dentro del folclore, y en realidad no es así. No es así. ¿Me comprenden lo que digo? Y después otra cosa es la costumbre. Ojo con confundir las costumbres con la tradición. ¿Estamos? Porque yo tengo la costumbre, yo no. Algunos de ustedes, son todos barbudos acá, tendrá la costumbre de levantarse, lavarse los dientes y afeitarse. Eso es una costumbre, no es una tradición, que mañana puede cambiar. Es una costumbre común, mañana puede cambiar. La tradición no debe cambiar, va a innovar, no va a cambiar. Tienen que pasar muchas generaciones para que algo se considere como tradicional. Y al respecto, los pensadores han incluso propuesto el acortamiento de cuando se considera pasar de una generación a otra generación. Antes decíamos, una generación y otra son 10 años. Ahora no son más 10 años. Imagínense ustedes hablando con alguien que tiene 10 años menos. No, hay 2 generaciones en el medio para poder conversar con ellos. Entonces se acortó el tiempo de la tradicionalidad también. Bueno, sigan ustedes. No, yo realmente te vuelvo a decir que me parece fantástico que desde tu pensamiento se pueda generar este conflicto, que desde el interior, más allá que Dios atienda en Buenos Aires, vos puedas trabajar en tu investigación y darle forma a todos estos nuevos conceptos que crees que hay que reformar y reformular. Pero como les pregunto a los dos, ¿cómo conceptualizamos entonces estas fiestas tradicionales que hacemos nosotros? O como para cerrar esta parte y pasar un poco a la danza y cómo influyó la danza. ¿Y dónde las encuadramos? ¿Dónde las embarcamos a lo que es para no perder costumbres? ¿Es para... ¿sí? ¿Me ayudan como para que nuestros espectadores, estas fiestas tradicionales que hacemos en el interior, que hay muchas, las fiestas de la llanura... Totalmente. ¿Cómo las quería encuadramos preguntarle algo entonces? a los dos por ahí. De Ushuaia a La Quiaca. Quería preguntarle o exponer algo a los dos, porque nosotros en la generación nuestra, Luis, Francisco, o particularmente suelo sentirme discriminado entre los ambientes donde se practica la tradición. Me pasa eso, me pasa como que hay que cumplir determinados aspectos para hacer Gaucho 2020 y que creo que no va por ahí. Bueno, todo lo que dijiste anteriormente, Virginia, yo creo que aclara todo esto, pero preguntarle a Luis por ahí, que más o menos compartimos la misma edad, y a ver qué pasa, o cómo te sentís vos en esos ambientes, si es que los frecuentás. Sí, Martín, mirá, la realidad es justamente eso, coincido totalmente, ¿no? De algún modo, y para ir a algo más, que sea más a modo de ejemplo,
sin ir más lejos, acá en Mar del Plata, hay ciertos espacios, ¿sí?, en donde de algún modo se considera, o cierto grupo social considera, que es donde nació la tradición en Mar del Plata. Y no hay otro lugar, ¿no?, que no sea, si no sucedió ahí, parece que no es tradición, que no es folclore. Y más peor todavía, y esto a modo personal, es que cuando alguien de nuestra generación intenta ingresar, formar parte de ese espacio que, a ver, en cierta parte lo critico, pero también me parece que está buenísimo que estén, ¿no? Surgen todas estas cosas que vos mencionabas, Martín, ¿no? Hasta incluso para que te des una idea del extremo, y esto está pasando hoy, 2020, independientemente de la pandemia, ¿no?, ya sabemos el contexto, las condiciones para entrar a ese espacio en cuanto a cómo vestirse. O sea, que no puedes ir con gorra, que no puedes ir con pantalón corto, ¿no? Entonces, por eso a lo que me refiero es con esto de comparto un poco esta idea o esta visión que vos tenés acerca de esos espacios. Y para también, cuando hablaba Virginia respecto al tradicionalismo, al nativismo, bueno, ya lo que ya dijo, para no reiterarlo, me venía a la memoria a Bruno Jacobella, ¿no?, cuando él habla justamente de estos movimientos de tradicionalismo y nativismo, dentro de todas las tantas cosas que habla al respecto, y él mismo habla, o sea, él hace una introducción de cómo llega el hombre del campo, por decirlo de algún modo y resumirlo, ¿no? Llega a las ciudades en este afán de urbanización, industrialización, etcétera, y llega a trabajar y cómo empieza a sentir, ¿no?, esa nostalgia como que está perdiendo. Y justamente a lo que después denominaron cultura de masas, cultura de consumo, de algún modo le preparan, y esto compartiendo un poco a lo que decía Virginia, le preparan el escenario como contexto, ¿no?, para que no se sienta tan alejado de lo que estaba. Pero bueno, a esto de lo que decía Virginia, ¿quién le prepara? ¿Cómo le prepara? ¿Y por qué se lo prepara? Y entonces también me pongo a pensar en esto, ¿no?, y a reflexionar, es decir, ¿nos sigue pasando esto que era de principios del siglo XX, final del XIX, principios del XX? ¿Nos sigue pasando en la actualidad? Creo que me parece quizás, y de una manera muy apresurada, quizás porque habría que darle más forma, tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo y si se está repitiendo ese patrón y si está siendo funcional, ¿sí?, esto también un poquito con lo que decía Virginia, está siendo funcional a cierto estrato social, por llamarlo de algún modo, ¿no? Independientemente que estamos hablando de otro contexto, de otra época, ¿no? Pero me parece que quienes estudian, digamos, el folclore, quizás sería una oportunidad de hacer ese revisionismo. Yo cuando hablaba de Virginia recordaba que cuando empezamos a trabajar sobre la historia del maquillaje para aplicarlo a la danza folclórica y que empezaron los profes a pasarme libros y demás, la mayoría eran viajeros ingleses que veían en base a su concepto de sucio, de limpio, de riqueza, de triste o de alegría, y nos describían cosas que después otros viajeros más locales lo contradecían. Entonces, es verdad lo que lo dicen ustedes depende quién te cuenta la historia o depende cómo la ve el que te la cuenta, ¿no? Así que, bueno, pero me quedó ahí pendiente para cerrar esta partecita. ¿Cómo ¿Dónde metemos? Ahí está. No, sin ninguna duda es tradición, sin ninguna duda es mantener la tradición, porque como vos bien dijiste, no es una fiesta que se hace, no es que yo festejo el Festival del Choclo, sino que se hace en todo el país estas cuestiones. Que es tradición, porque, por ejemplo, la fiesta del ternero, que se hace, no sé ahora cuándo se hace, pero se hacía en abril durante muchos años y años, 20 años, suponte, siempre en abril. Ahora creo que cambiaron por el frío, porque, viste, los climas de acá no son muy benignos, pero se hace en tal fecha. Vos sabés que en tal fecha hacen el festival, o ¿cómo le dicen? No festival. Fiesta del trigo, ¿no le dicen?
La fiesta provincial del trigo o la fiesta de la llanura en Dorrego o, como hacemos nosotros, la fiesta tradicionalista entre asados y relinchos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienen esas fiestas? 16 tiene entre asados y relincho, 52 tiene la fiesta provincial del trigo. Y la del ternero ni te cuento, y la de la soja no sé cuándo, y la de la yerra no sé cuánto. Bueno, son tradicionales. ¿Por qué? Porque ese grupo que conforma esa gente de la que hablaba Luisito, ese grupo lo está esperando. Hay un grupo que no es una persona, no es uno, son miles que van. Sobre esto va a versar mi trabajo. Si lo quiere agarrar otro, que lo agarre. A mí nunca me importó nada de todo eso. Pero digo, sobre eso, esos miles conforman en cierta manera la idea primitiva de lo que era el folclore, primitiva de los primitivos investigadores, que tiene que haber una sociedad folk que los contenga, ¿no? Dentro de esa sociedad, por supuesto que vos vas a tener las mismas expectativas, los mismos objetivos, las mismas necesidades de revivir eso. ¿Y qué pasa con la tradición? Que esto es muy importante para que yo siga considerándolo tradición. Debe guardar, como dijo Jung, el psiquiatra, simbología. Acá lo que importa del folclore para que nosotros podamos seguir considerando una cosa de tal forma o de tal otra, es guardar esa mística que va a tener esa fiesta. ¿Estamos? Esa mística que va a consistir en que, no sé cómo es la de ustedes, pero más o menos me la imagino. Reunir los caballos, poner la bandera del abanderado del caballo, mientras tanto se preparan las parrillas, se ubican de determinada manera, porque no se ponen los pollos cuando hay pollo todos iguales, todos mezclados, el pollo con el chorizo y con el... No, hay un orden que el asador guarda para poner esas parrillas a lo largo, o no. Bueno, sí, y poner esa carne. Hay un orden, porque además vos le sacás una foto y sale todo derechito, parecen soldados los animalitos ahí muertos. Entonces, todo eso conforma una mística y conforma una simbología. Esto, para que se pueda considerar como una tradición, tiene que tener siempre el espíritu simbólico que lo inició. Si ese espíritu simbólico desaparece, no tiene razón de ser. Y fíjense ustedes que supuestamente, les decía hoy, puede organizarlo la gente porque sí, de motus propio, digamos. Voy yo y me pongo una parrilla, vos venís al lado, venís con tu caballo, así, como fue en principio, seguramente. Pero viene Francisco, y Francisco nos dice, miren, yo conseguí de la Comisión de Cultura del Consejo, conseguí que nos dieran un auspicio para que esto tuviera más difusión en más lugares. ¿Qué está pasando ahí? Interviene el Estado, de cierta manera, ¿no es cierto? Porque es uno de los estamentos estatales, la municipalidad. Entonces, interviene el Estado. Y esto es lo que se está tratando ahora, la última investigación de folclore que la hizo Ana María Dupey. A vos te debe sonar, Ana María Dupey, una licenciada antropóloga, doctora, todo lo que vos quieras, qué sé yo, aunque los títulos a veces no valen nada, en folclore. Ella plantea qué pasa con estas fiestas como las que vos estás nombrando o todas las que se hacen cuando interviene el Estado. Porque hasta hace poco tiempo, todo en donde intervenía cualquier institución, escolar, estatal, la iglesia, la Comisión de Fomento de las Niñas Huérfanas, todo lo que intervenga como institución deja de ser folclore. Porque el folclore tiene que ser espontáneo, así. Lo saca el pueblo de adentro mismo.
Ana María Dupey, después de 100 años de investigaciones, no de ella, sino de los anteriores, propone qué pasa cuando el Estado se puede meter a hacer cargo también de eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que es el último estudio sobre qué hacemos con las definiciones de folclore. En este caso, estoy segura que el Consejo los apoya, que la municipalidad los apoya y que ciertamente si ustedes hacen más trámites, la provincia y hasta la nación, como hay millones de festivales, los va a apoyar. Hay que ver hasta dónde se meten. Pero mientras la simbología exista dentro de cada uno de los que va, eso va a seguir existiendo. Porque lo que vale es el espíritu que tiene esa fiesta. Exacto. Eso es lo que siente cada uno que va. Vos cuando vas, no sé quién decía que no nos dejan entrar con pantalones cortos, ¿a dónde? ¿A la jineteada? No. Luis hablaba sobre un ejemplo en Mar del Plata, en algunos lugares que te condicionan con la ropa a la que tenés que entrar. No, queda clarísimo. En la mayoría de las fiestas el Estado interviene para ayudar porque es difundir la cultura y todo eso que nosotros no sabemos. Pero está clarísimo lo que decís, la simbología, y ahí nos queda claro, ahora sí, cómo más o menos conceptualizarlo y encuadrarlo un poco a nuestras fiestas y lo que en ellas sucede. Esto ya lo dijo Carl Jung hace casi un siglo o un siglo. Todo lo que el ser humano hace está cargado de simbología. Está cargado, desde los sueños hasta todo. Y esto es fundamental para que la cosa se considere, me sale más seria, pero es más profunda y más auténtica. Y esto es lo que verdaderamente debe conservar y tiene que conservar el folclore en sus fiestas más auténticas, ¿no es cierto? Que tenga un sentido, no que yo haga un festival para mostrar el último arnés que le compré al caballo. No, claro. Sino tenemos ese espíritu. Ahí, Virginia, es clarísimo lo que decís, y acá no pasa por ahí eso del gaucho que quiere mostrar su emprendado solamente los fines de semana, digamos. Acá, habiendo tanto trabajador rural, claro, es, digamos, es la espera de todo lo que hace en la semana, todo lo que hace en su vida desde chico, lo vuelca en un desfile con el mismo caballo que lo usa para trabajar en la hacienda, como el mismo caballo que lo amansó él mismo, y es el momento de mostrarlo, es acá. Por ahí pasa, creo que puede pasar, en la rural de Palermo, por ejemplo, ahí sí puede llegar a pasar. Exacto. Gente que contrata hasta el caballo, gente que contrata hasta un poncho para ponerse y entrar a esa pista. Por ahí acá no pasa tanto eso porque hasta tenemos gente en el distrito, en la zona esta, que hasta hace su propio trabajo en cuero, en soga, para mostrarlo. Está años y años armando un recado de un caballo, por ejemplo, por así decirlo, y para que llegue un desfile y lo pueda mostrar. Eso nos pasó el año pasado, por ejemplo, donde le hicimos un homenaje a un artesano soguero que tenemos aquí en Tres Arroyos, que falleció en el año 97, y por primera vez se le hizo un homenaje acá en nuestra ciudad, donde presentamos algo de 8 o 9 recados, que cada recado lleva entre casi 10 años en hacerlo. Por eso, ese es el orgullo que uno siente, digamos, por lo menos en esta zona, en comparación a la persona que le gusta, o pasa en el mismo Jesús María. En Jesús María hay gente que contrata la tropilla entablada, ya domada por un gaucho, para él lucirse en la fiesta, y después se baja y se la da al empleado y le dice, listo, ya está, bañalo vos, guardalo vos, llevalo, cargalo en el camión, y yo me vuelvo a mi casa. Claro, justamente ahí está, ¿no? Cómo se siente esa persona, ese individuo se siente identificado justamente. O sea, además de manejar el mismo código en ese contexto, sentirse identificado, porque ahí está, me parece, también la base, ¿no? De esa identificación. Yo me siento identificado, me siento parte de eso. La espera, el momento y lo que después sucede, ¿no? Pero cronológicamente hablando, pero el sentirse identificado justamente como individuo, justamente por ser parte, ¿no? Claro. de ese fenómeno.
Exactamente. Exacto. Esto, no, basta, no hablo más. No, adelante, Virginia, adelante, adelante. No, esto a mí me resulta sumamente interesante. Yo soy porteña, nací en Capital Federal, viví muchos años, volví y me pasa una cosa terrible, porque yo cuando voy a Buenos Aires, cuando voy a Capital, soy del interior. Y cuando vengo para acá, extraño Buenos Aires como loco, porque lo extraño mucho, por muchas cosas, ¿no? Pero todo esto es culpa del centralismo que creó nuestro país desde que nació. Desde el día que nació, nuestro país fue centralista. Entonces, nació como país, ¿no? No estoy hablando antes, pero siempre fuimos centralistas. Entonces, ustedes miran un noticiero de la televisión, de lo que nosotros vemos, y da vergüenza. Da vergüenza. Entonces, esto que decía Luis, que ese hombre se siente identificado, fíjense en la diferencia de la que están hablando, ¿eh? Francisco dice que el que va a la rural, alquila esto, lo otro, ese no es el peón, ¿eh? Ese es el dueño del campo. El que dice Luis es el peón. Por eso quiero destacar otra de las características que debe tener el folclore. Es popular. Pertenece a la capa o a la, no sé cómo decirlo, popular. Olvídense de meter como lo quieren meter a la fuerza. Está bien, hay un folclore ciudadano, sí, pero está más bien en las leyendas, en otro tipo de cosas. Pero el folclore es popular. Y además, esto que les dije hoy, simbólico. Simbólico y tiene otro término que en este momento no me sale. Pero bueno, creo que ya más o menos... No, muy bien. Yo les propongo, porque nos queda hablar un poquito de la danza. Estamos bien con los tiempos todavía, sí, pero creo que hemos hablado bien sobre el concepto, hemos encuadrado nuestras fiestas, pudimos encontrarle un poco y entender por qué se encuadra como tradicionales, hemos hablado de estos que son popular, que son esperadas, y la danza, a ver, que tenemos también Francisco, debo decir que es bailarín folclórico, él ha participado con nosotros en la academia, baila tradicional muy bien. Soy completo, Virginia, soy completo. Es completo. Entonces, nosotros habíamos hablado un poquito... en todo terreno. Habíamos inspirado unos disparadores de cómo acompañó la danza a todos estos sucesos sociales y la actualidad de nuestra danza folclórica o tradicional, y eso ustedes hablarán y sabrán las definiciones. Luis. Perdón, porque a mí se me entrecortó lo que dijiste, Héctor. Si me repetís, por favor. Que habíamos también planteado hablar un poquito sobre la danza, cómo acompañó la danza a estos sucesos sociales y la actualidad de nuestra danza tradicional, folclórica, los conceptos ahí ustedes analícenlo y hablemos de la danza en estas fiestas tradicionales, en nuestra actualidad, en nuestra realidad. Háblenos de danza. Mirá, a mí, cuando yo pienso en danza, justamente se vuelve todavía esto de los conceptos, ¿no? Porque cuando uno lo analiza, ¿no? Obviamente. La realidad, un poco también lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? La danza o el baile en este tipo de fiesta, o la danza o baile, depende del término, el concepto que uno tome en un escenario, ¿no? O en una competencia, o son distintos contextos, ¿no? Yo creo que de algún modo lo que nosotros necesitamos también que se entienda, digo que se entienda, insisto en lo que dije al principio, en quienes de alguna manera nos dedicamos al estudio, al análisis, ¿no? Porque para el pueblo, para la gente que va a la fiesta, como también mencionaba Virginia esto de lo popular, no le interesa saber si el chamamé que está bailando con esa orquesta típica del pueblo es tradicional, si es danza, si es baile, ¿sí? Obviamente, y está bien que así suceda porque es eso justamente, ¿no? Pero para nosotros, o para quienes están en el análisis, insisto, o en la investigación, sí creo que es fundamental tratar de ver los conceptos de lo que consideramos o tomar una postura, ¿no? Al respecto, decir, bueno, ¿qué es lo tradicional? ¿Qué es lo vigente o lo folclórico? Y poder ir tomando, de alguna manera,
esos patrones o conceptos, insisto, no en la palabra, que definan de algún modo. Y voy a un ejemplo claro que creo que todos los que estamos acá estamos en competencia, y sin irme mucho del tema, es lo que se está generando, y creo que por suerte, en la actualidad en los certámenes, ¿no? En las competencias, cuando ponen rubro danza tradicional, y ahí se arma un matete, porque ahora está esto de que, pero si es tradicional no es vigente, y, si no, y así estamos, en esa disyuntiva. Lo mismo está pasando con el malambo, ¿sí? Entonces, creo que de algún modo los que andamos en el estudio, en el análisis, como decía al principio, debemos de alguna manera empezar a orientarnos y analizar la danza, ¿sí? Desde los conceptos, ¿sí? O desde la propia investigación que surja, ¿sí? Para de alguna manera poder identificarlos, ¿sí? Pero lo cierto, y vuelvo a un poquito hacia atrás, es que a ese portador, a esa persona, a ese individuo que concurre a esa fiesta, asado y relincho, cualquiera fuese, muy poco le va a importar y nada respecto a si el chamamé, si el paso doble o esa cumbia es o no tradicional, ¿sí? Porque justamente es una de sus características. Martín, Virginia. Coincido con Martín Luis, desapareció. Ah, no, acá está. No, estoy. Que coincido con Luis, porque la danza que se desarrolla en la actualidad o en los ambientes estos de tradicionalismo, por así decirlo, nada tiene que ver con el estudio, con lo histórico. O sea, son cuestiones que hacen a la evolución, creo también, ¿no? del género, que viene por ahí o viene de la mano de eso. Sí, mira, justo lo que vos decís, Martín, qué paradójico me parece, ¿no? Que en esos lugares, vuelvo al mismo ejemplo del principio, en estos espacios culturales, que en esos espacios donde en teoría o entre comillas hay que mantener la tradición y todo lo se debe ¿no? al gaucho, bueno, ya sabemos al respecto, pero digo, qué paradójico que en esos espacios es donde más se da lo que es danza de proyección. Claro. O lo que llamamos de proyección, de autor, o bueno, con los términos, ¿no? Pero en fin, es donde más se da, ¿no? Entonces, a eso, justo me vino a la memoria cuando vos mencionabas eso, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. No sé si queda tiempo. No. Sí. El pensamiento mío es un poco distinto, no es distinto, pero más o menos. ¿Por qué no me gustan las competencias, digamos? Primero que hay mucha copia y está mal copiado, porque la gente ve cosas en un escenario y después se las pone y las usa. Y resulta que como el jurado está sentado, el jurado no puede pararse cuando hay, no sé, 100 personas participando, pararse en cada uno y decir, perdón, esto no puede ser porque a la gente. No puede hacer eso. No puede una devolución de cada uno de los que participan. Entonces no se entera qué le dijeron al tipo que subió. Recuerdo porque es emblemático, ¿no? El tema de un zapateador, malambista, perdón, que se había puesto un pañuelo rojo, perfecto, porque los pañuelos blanco y celeste no existían. Ustedes imagínense a un gaucho en el medio de la pampa o de la montaña galopando con un pañuelito blanco. A ver, no da. Bueno, se puso el pañuelo, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo era, Luis? Bueno, agolilia se llama, la posición del pañuelo. La posición del pañuelo. La posición, agolilia, es ponerse el pañuelo acá colgando atrás con un nudo adelante. Agolilia porque imita la agolilia del cóndor y qué sé yo cuánta historia. Entonces es agolilia. Y el tipo empezó a zapatear, pañuelo rojo de seda. Empieza a zapatear y con el movimiento del zapateo el pañuelo se le va
corriendo, pero por el movimiento del zapateo se le corre. De modo que le queda un babero gigante acá, color rojo. El chico zapateaba muy bien, gana la competencia, ¿no? En la borde fue. Bueno, claro, el tipo ganó. En la próxima competencia, todo el mundo salía a bailar con el pañuelo colgado como un babero acá adelante. A ver, esas cosas son las que producen las competencias. Porque cada cosa que se pone un tipo encima tiene una función. Esta es otra de los caracteres que hay que tener en cuenta para lo folclórico y para la vida. Todo tiene que tener Que se una acostumbra función. mucho a la moda que provocan los certámenes o los concursos. Exacto. Entonces, el certamen provoca por ahí ciertas cosas que están mal. Claro. Cuando hablo de tradicional. Pero que yo digo, el jurado no puede pararse a explicarle a cada uno, che, a este se le dio vuelta el pañuelo, no le vayan a dar pelota, pónganse el pañuelo. No, no puede hacerlo. Entonces ganó por sus buenas cualidades. Y además porque el pañuelo lo tenía bien puesto, lo que pasa es que se le corrió. Entonces los certámenes producen esas cosas. Y después lo que decía Luis, te ponen rubro tradicional. Chicos, yo tengo muchos años, tengo 6, 8. Imagínense la gente que, gracias a Dios, porque podría ser una vieja olvidada y que nadie se acuerde de preguntarme nada, me tienen harta. Profesores recibidos, chicos, de buena onda lo digo. ¿Me pongo el pañuelo así o el pañuelo así? ¿Me pongo el sombrero para abajo o para arriba? Che, no sé la manga acá, no sé la puntillita, no sé ¿dónde le hago el corte? A ver, loco. Si vos estudiaste igual que yo, investigá y fíjate, ¿no? Quiere decir, las carreras no están bien acabadas y la gente no sigue investigando después. Y se producen cuestiones dentro de la danza de competencia que no tienen que ver con la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, no son certámenes de danza folclórica. No mientan más. Son certámenes de danzas, en donde el jurado evalúa las habilidades del bailarín, o si es un conjunto, obviamente, de los bailarines, la composición total, la ubicación, el desempeño, qué sé yo, el movimiento en el espacio. Si yo me voy al rubro tradicional, ahí sí tendríamos que ser más exigentes los jurados y poner en el reglamento el rubro tradicional. Se trata de ubicación histórica, trajes, fundamentación, no poner cualquier cosa que yo veo y me copio. Se suben las pibas con unos mantones que eran de la abuela, pero la abuela tiene 60 años, no tiene 420. Entonces, los mantones de hace 60 años no van con la ropa de 1840. Entonces, es muy difícil la categoría danza tradicional, ¿o no, Luis? Sí, es muy difícil. Yo creo que... Para mí... Sí. Para mí son certámenes de danza y punto. Y si yo pongo danzas tradicionales, tengo que especificar qué quiero destacar de esa danza. Sube un tipo, baila la refalosa pampeana, que todos la conocen. ¿Cómo se visten? La chica se pone, la refalosa pampeana es una danza que se llama de aparición tardía dentro de las clasificaciones de las danzas, ¿no? Es decir, aparece luego de 1850, cuando ya en realidad, bueno, esto es para otro día, pero las danzas habían desaparecido en ese momento. Las reflota el circo criollo sobre 1890, así que no jodamos con que las danzas... Bueno, esta es de aparición tardía, refalosa pampeana, 1850, 1860. Se ponen una pollerita humilde, una blusa que en realidad no es una blusa, sino que era la enagua que la china, porque era muy pobre, usaba debajo, descalza y con un trapito acá de un
echarpe o una cosa así, muy pobre. Suben a bailar así. El varón, de pobre, también con bota de potro, con qué sé yo. La danza, estoy hablando, aparece en 1850, 1860. Para 1850, nosotros estábamos en época de rosas. Ya no había más gente descalza. Esa ropa de esa chica es de 1820, 1810, 1820. No va. A ver, no corresponde. Entonces no digamos una cosa por otra. Enseñen, por favor, los jurados, yo sé, dan 1000 cursos, pero no entiende nadie nada. Siguen hablando de ropa de pobre y ropa de rico. ¿Y las épocas? ¿Y los lugares? ¿Y dónde se criaron? ¿Y los estratos sociales? Es muy complejo. Tiene que ver. Otra cosa que quiero decir, y no hablo más porque... quiero decir que recuerden siempre que para hablar de folclore legítimo, tradicional, tiene que estar siempre atado, imbricado de esta manera con la geografía y la historia. Si yo no tomo en cuenta los datos geográficos que implican clima, paisaje, porque todos bailan el carnavalito mirando para abajo, pero nadie sabe por qué carajo miran para abajo. Parecen, no sé. Bueno, entonces hay que saber que los pasos de zona montañosa son pasos altos. ¿Por qué pasos saltos? Porque no se puede caminar de otra manera, porque te morís. Porque el oxígeno se obtiene haciendo pasitos cortos y saltaditos o arrastraditos. Entonces, hay que saber geográficamente si hay montañas, si no hay montañas, si hace calor, si hace frío. No puedo bailar acá en la provincia de Buenos Aires con las escarchas así que hay en el verano, con una camisita manguita corta, porque no eran tarados los tipos que vivían, se abrigaban. Bueno, y así todo, la danza tradicional es muy difícil. Otro aspecto terrible es la música de la danza tradicional. ¿Me entienden? La música de la danza tradicional es fundamental, porque yo no puedo bailar una chacarera con bandoneón y estar vestido, como dije hoy, de 1860, porque el bandoneón en 1860 acá no existía. Entonces, la historia, lo que tiene que saber un folclorólogo o un folclorista es mucho de historia argentina y también internacional, porque así sabemos lo de Napoleón y de toda esa gente, ¿no? Bueno, historia y geografía van atados. Y, si es posible, literatura. Entonces, el folclore es para respetarlo. Nosotros, en el COFAR, Martín, que vos lamentablemente no fuiste más, yo lo lamento mucho, pero el COFAR es el Consejo Federal del Folclore Argentino, donde se tratan estas cuestiones y donde necesitamos, de paso le hago la tirada de manga a Francisco, necesitamos ¿cómo se dice? Que se adhiera, la adhesión de los municipios, de cualquier municipio, que no exige ni plata, no exige nada de eso, solamente la adhesión. ¿Para qué? Para que cada cosa que se concluya ahí, como por ejemplo la ley de educación, sobre el folclore, qué sé yo, cuál es la danza nacional, cómo trabajamos los del folclore con la UNESCO, eso es necesario tener el aval de gente de gobierno, porque es la única manera que nos dan pelota. Te interrumpo un segundito para comentarte que justamente estamos tratando de reflotar el tema del COFAR. Cuando Luis sacó al presidente del COFAR en un vivo, le preguntamos a Luis cómo estaban trabajando ustedes. Ahí supimos que seguías como directora. Estuvo el COFAR virtual ahora, estuvimos participando de algunas charlas que se dieron. Así es. Y estuvimos indagando ahí nuevamente para volver. Lamentamos mucho la pérdida de este gran integrante del COFAR que nos recibió también en Salta cuando estuvimos, que ahora se me fue el nombre. Martín, si te acordás.
recientemente. ¿José? Salteño. ¿Quién? El salteño. Recientemente. Que falleció hace El Gaucho poquito. Oropesa. El Gaucho Lopeza falleció Falleció. recientemente, una gran pérdida, porque fue la verdad un referente que nos recibió en Salta y nos llevó a conocer la provincia. Pero bueno, estamos tratando de volver a ver si podemos armar la mesa regional aquí por eso yo le comenté a Luis cómo estaban trabajando con el COFAR, estábamos todos un poco alejados, pero sabemos que seguís ahí, así que ahora que está Francisco, y lo vamos a comprometer en este vivo, a seguir trabajándolo desde Tres Arroyos para poder lograr este aporte del municipio, que el municipio pueda adherir al COFAR, a este consejo que tanto hace por que vamos a hacer. Sobre el cierre vamos a hablar un poquitito sobre el patrimonio cultural intangible de que hemos hablado tantas veces en el COFAR. Respecto a los certámenes, déjame decirte que yo lo único que le valoro es que por ahora es el único motivo que los jóvenes siguen bailando un poco de danza tradicional, porque están motivados por competencia, porque este mundo competitivo nos ha llevado a que la mayor cantidad de bailarines se ven en los certámenes, ya no se ve tanto en los festivales populares. Es lo único positivo, y coincido en todo lo que dicen ustedes, de que hay que definir esas reglas para seguir formando. Dijiste algo muy verdadero, Virginia, que es la devolución se la lleva solamente el profe en su valija a su ciudad, y el espectador o el colega se queda con lo que vio, y a veces no sabe si estuvo bien o estuvo mal, y en ese copiar está el error. Si nosotros tuviésemos las devoluciones populares abiertas a todos los participantes de esos certámenes, podríamos aprender mucho de lo que vos estás diciendo. Entonces, quizá de este tipo de charlas pueden surgir, para que los que organizan los certámenes, hoy con tanta virtualidad, se puedan ver las devoluciones en general, más allá en particular, ¿no? Independientemente de que el jurado te devuelva o te haga una crítica a vos, Virginia, que todos los que participamos y vimos tu puesta, podamos ver qué se observó. Quizá de esa manera uno pueda aprender y no quedarse con errores conceptuales en esto que decimos que es tan importante para no perder tradición, costumbre y todo lo que acaban de decir. Tal cual. Sí. Yo creo que la clave, al respecto de esto, yo creo que la clave está en el profesor o el director, o como quiera llamarse o llamarlo, que realmente se forme continuamente, ¿sí? Continuamente se forme, y que sea lo más genuino y verdadero con su propio grupo, su pareja o su malambito, no importa la cantidad o lo que haga. Porque de esa manera, porque la realidad que el pibe, el nene de 14, 15 años que se sube a hacer el malambo, no sabe realmente, porque el profesor se lo dijo que era así, o que tenía que ser así, o porque así iba a ganar, o porque no, como se lo haya dicho, ¿sí? Pero nosotros donde tenemos que ir a ese profesor que subió, o a ese director, insisto, subió a ese nene, esa nena o a ese conjunto, para que le diga y haga llegar a ese grupo que lo que estaban haciendo no estaba bien, ¿sí? Considero que han pasado los años y se ha abierto un montón, ¿sí? Y hay mucha evolución al respecto, pero todavía tenemos ese recelo, ese egoísmo de ciertos grupos, de ciertas personas, de guardarse, incluso dentro de su propio grupo, donde no te muestre una planilla, donde no te digo que te corrigió, por temor a perder ese pibe, ese alumno, decir, che, el error lo tuve yo. ¿Sí? Entonces ahí me parece donde tenemos que ajustar, insistir, y al que le toque o al que nos toque ser miembro de un jurado, realmente en la planilla volcar eso, me parece. Sí, claro. Además de que los jurados deben ser jurados, no deben ser cualquiera. Porque en un jurado tenés muy poca gente que ha estudiado verdaderamente. Esto no garantiza, ¿eh? Yo sé que no garantiza, pero en la mayoría de los casos es necesario que el jurado no sea un tipo que sabe zapatear correctamente, pero que no sabe, perdónenme, estoy siendo discriminatoria absolutamente con esto, y tuve una discusión con una de las personas que estuve en su peña durante muchísimos años. Deben estudiar. No puede ser cualquiera jurado. Yo no puedo poner como jurado a una persona que aprendió a bailar el gato y que se hizo famoso porque ganó el certamen en la Bordi.
y no sabe nada de todas estas discusiones que nosotros estamos teniendo. Entonces, los jurados tienen que ser capacitados. Yo fui jurado muchas veces, decidí no ser más jurado porque no estoy de acuerdo con eso, pero además tampoco me han llamado mucho por mi carácter. Ustedes se darán cuenta que muy amable no soy, yo soy más bien áspera. Entonces, con esa aspereza a la gente no le gusta. Claro. A la gente hay que acariciarla y decirle qué bien lo hiciste, pero en lugar de ponerte la alpargata verde, ponete la alpargata roja. Y yo soy capaz de decirle, no, mira, esto está mal, andá, repasalo, estudialo, claro. Entonces, bueno, esas fueron las causas, ¿no? Pero el jurado tiene que estar capacitado, chicos. No puede ser cualquiera. Perdón, Virginia. No lo puede ser. Algo similar, perdón que me meta ahí en esto, algo similar nos pasó. Nosotros hace 3, 4 años, en esta misma fiesta, cuando iniciamos este camino de hacer charlas y demás, vino Omar Moreno Palacios y nos habló algo similar, donde también, bueno, lo invitamos y vino acá a dar una charla en el primer día, en la apertura de esta fiesta. Y nos habló algo como lo que vos decís, llevándolo al canto. En el Pre-Cosquín, que fue jurado muchos años, y nos dijo casi exactamente lo que vos nos estás diciendo ahora, por eso me acuerdo. Sí, yo me hago... Lo admiro, Omar Moreno Palacio, pero bueno, ya está viejito. Sí. Bueno. Lo que dice Luis es bueno, porque generar la curiosidad está tremendo que nos pueda empezar a pasar eso. Que no seamos tan permeables a las modas de lo que veamos. Porque tranquilamente me puede gustar una pareja o un bailarín como baila, pero no quiere decir que ese bailarín esté bien vestido, o sí, o tal vez sí, pero bueno, que cuando veamos y copiemos o tratemos de agarrar algo de su arte, veamos que estudiemos lo que tiene puesto, estudiemos cómo se mueve, estudiemos la banda sonora que los acompaña atrás, estudiemos un poco todo, que no copiemos por el solo hecho de que les fue bien y a mí me va a ir bien. O sea, exacto. Me parece que falta un poco de curiosidad en la gente que andamos dentro de esa movida de certámenes, de agarrar un libro que capaz que no nos va a hacer nada mal, agarrar un libro y desarnarnos un poco de por ahí, y es importante porque creo que agarrando un libro o empezando a investigar un poco más, viene lo genuino, esto que hablaba también Luis, así que pongámonos las pilas. La gente que andamos, pongámonos las pilas. Y a veces no solamente tener, en esto que dice Martín, ¿no? Porque a veces el profesor, y sin criticar a nadie, sino como una crítica constructiva realmente, a veces el profesor dice, listo, ya tengo esos 3, 4 libros de danza, los leo, agarro la calandria, la leo y digo, perfecto, la tengo todo, acá está todo. Y no es eso. No es eso realmente. Cuando vos decías del libro también, Martín, me acordaba, hay un filósofo que es Larrose, psicopedagogo además, y él dice, cuando habla de la lectura y la escritura, ¿no? Porque se centra mucho en esto y sobre los nuevos modos de lectoescritura con esto de la virtualidad y sobre todo en pandemia, él dice, no es tan importante el texto o tener el texto, ¿no? En su palabra, sino la relación que yo tengo con el texto, ¿no? Y creo que ahí está la clave, y hablando en este contexto de uno como director, como profesor, de decir, puedo tener todos los libros que considero que tengo que tener para una competencia en danza, desde el atuendo, la danza, etcétera, pero tengo que abrirlos, tengo que analizarlos, compararlos, y en base a todo ese contexto, armar mi propuesta. ¿Sí? Y elaborar, animarse a elaborar una idea propia, porque para eso uno estudia, para eso salen, no yo, pero las investigaciones de distintas cosas. ¿Por qué? Porque alguien se atreve a poner algo de sí. ¿Por qué yo no lo voy a poner? En cambio, si yo me copio, no se me cae una idea. No se puede copiar al otro. Así que bueno, esto es difícil, es difícil. Pero difícil, pero interesante, muy interesante. Por eso estamos en el tiempo estipulado por la organización. Nos queda ahí un ratito, pero muy bien, venimos muy bien. Ha sido mucho más que productivo.
porque necesitamos generar estos debates. Virginia, esto que vos decís de que haces lío, es lo que precisamos nosotros, porque cuando te escuchamos y nos amarreás el pensamiento con todo lo que decís, es ahí donde se van a generar estas nuevas ideas o elaborar estas cosas que vos decís que hay que seguir trabajando. Por eso es súper interesante esto que han aportado desde su visión y con todo esto que ustedes saben. Yo, como para ir dándole un cierre, hoy te definías como amante del patrimonio cultural, y siempre en los congresos y en el COFAR se habla sobre el patrimonio cultural tangible, intangible. Me gustaría, si podemos, ya para ir cerrando esta jornada por demás productiva, ahora cada cual puede hacer su cierre, que podamos redondear un poquito de todo lo que hablamos de folclore y tradición con esto del patrimonio cultural intangible y demás, y estas definiciones. No sé quién quiere hablar. No, acá, Virginia, adelante, que vos tenés seguramente contacto con el COFAR. El tema del COFAR, que ojalá puedan, les ruego que se comuniquen conmigo para yo poder hablar con José y ahí los oriento a todos cómo hacer. Van a ser muy bienvenidos. Tómenlo en cuenta, por favor, para el COFAR. Pero digo, el COFAR está muy, no sé si atado, pero está muy ligado a... ay, no me va a salir la sigla, me sale el CONICET, no es el CONICET, ¿qué hable otro? ¿No? ¿Cómo? ¿UNESCO no? La UNESCO. Está unido a la UNESCO, pero no unido porque esté de acuerdo, porque hay muchas cosas en que el COFAR está en desacuerdo. Pero en esta situación se siguen los lineamientos de la UNESCO, porque para todo este tipo de culturas nosotros tenemos que tener una conexión con la UNESCO, porque la UNESCO es la que saca permanentemente nuevas cosas para que nosotros pensemos más al respecto, ¿no? Y la UNESCO ha sacado la palabra folclore de sus documentos hace unos cuantos años. ¿Y cómo la ha reemplazado? La ha reemplazado por patrimonio cultural, tangible e intangible. Del patrimonio cultural tangible, bueno, nosotros dentro de folclore también tenemos, qué sé yo, la comida, por ejemplo, un patrimonio cultural tangible. El intangible es todo aquello que ya se sabe, nosotros no vemos, pero por ejemplo, todo esto que dije, las leyendas, los cuentos, y las danzas. Las danzas son intangibles, pertenecen a lo que antes se le llamaba patrimonio o folclore espiritual, que son las cosas que hace el hombre para sentirse mejor, para liberarse, porque esto no es de hoy, de todas las presiones cotidianas, ¿no? Entonces, el patrimonio intangible para nosotros vendría a ser esto, la danza, las formas de escritura, si es prosa, si es verso, todo dentro del folclore. La conformación de las danzas, cómo está formada la coreografía, todo eso es patrimonio intangible. Por eso la UNESCO se ocupa de buscar en cada país cuál es el patrimonio. Esto a la larga en realidad no sé si es bueno, porque ustedes saben que Humahuaca, por ejemplo, y toda esa zona que se declaró patrimonio de la humanidad, sufrió no un retroceso, pero sí un aluvión de gente que más bien modificó la vida de esta gente, ¿no? No para bien. Pero en cierta forma que se reconozcan esos patrimonios. Para mí esos patrimonios es interesante rescatarlos regionalmente. Es decir, ustedes están en Tres Arroyos. ¿Qué edificios tienen en Tres Arroyos? ¿Qué esculturas tienen en Tres Arroyos? ¿Qué calles tienen que guarden la historia? Y cuando uno conoce la historia, esto ya es más que sabido, ama más lo que tiene enfrente. Aquí en Tandil tenemos una muy mala costumbre, es una sociedad muy cerrada, la inicial, digamos, de Tandil, y le importa un huevo, le importa nada más que tener plata. Entonces han desaparecido
Yo todavía no entiendo cómo no tiraron la municipalidad abajo, ¿no? Pero todas las casonas señoriales de alrededor y de toda esa manzana histórica donde estuvo establecido el fuerte de Tandil, está tirada abajo. Entonces aparecen edificios de 10 pisos, de 12 pisos, de qué sé yo. No importa un pito a nadie de lo que es el patrimonio. Para eso están las instituciones como el COFAR. El COFAR es una organización de segundo orden. ¿Qué significa esto? Que cobija a todas las otras organizaciones que son de primer orden, es decir, que tienen la personería jurídica para poder ayudar y conformar un grupo homogéneo que tengamos entidad para poder dirigirnos a los gobiernos con otra fuerza. Para eso está el COFAR. O sea que de aquí sigue esto del Congreso, sigue, y creo que hasta enero, no sé cuándo se abre, creo que en diciembre o en noviembre ya se abre gratuitamente para todos, porque había que pagar 200 pesos, ustedes lo pueden abrir cuando quieren, entrar en las conferencias, en lo que se habla, y se van a enterar ahí de muchas cosas que tienen que ver con la cultura, que no solamente es el folclore. Entonces, esto es la cuestión del patrimonio. Yo no sé si estoy de acuerdo por ahora de desaparecer la palabra folclore. Esto va a costar mucho, pero creo que la tendencia viene por esto que hablé antes, bastante extenso, de la duda sobre las tradiciones y todo lo demás. Entonces, la UNESCO está ocupándose de esto. Así que eso es. Y para terminar, porque ya estamos terminando, me gustaría dejar una frase que es de un tipo que es el padre del gordo Wieniawski, no sé cómo se llama Wieniawski, pero es el padre, y que es una frase muy interesante a pesar de su pensamiento. Si ustedes me permiten, se las voy a dejar de recuerdo. La cara, ¿qué me van a decir? No, adelante, sí, sí, por supuesto. Dice, un país es una travesía a lo largo de los tiempos, un peregrinaje para vencer las sombras, y las historias vividas durante esa odisea reflejan la identidad, porque la identidad no es un puerto, es un viaje. Esto lo dijo Miguel Wieniawski, y me parece una de las frases o cositos más gráficas respecto de lo que es la identidad y lo que cada uno siente dentro de lo que es la identidad, ¿no? Es un largo camino, un largo camino. Muchas gracias, Virginia. Luis, te dejo también tu reflexión de cierre. Ahí está, estaba con el micrófono. Mire, bueno, ante todo, obviamente, antes de cerrar, volver a agradecerles por la convocatoria. Realmente, bueno, me contactó Martín, me comentó de la propuesta que enseguida me sumé porque me pareció súper interesante y llevo a colación a esto porque me parece en este contexto que estamos atravesando a nivel mundial, incluso, ¿no? Con esto de la pandemia, creo que tenemos que realmente, más allá de todo lo que conlleva la pandemia en sí en cuanto a salud, sino ver este lado positivo, ¿no? Que a pesar de todo nos pudimos reinventar, ¿no? Pudimos llegar a un montón de lugares de manera virtual, tanto para formarnos como para formar, o para al menos construir, ¿no? Y creo que eso me parece que es lo que tenemos que rescatar de este contexto, y esto es parte, ¿no? De que aún en esto de lo que conlleva la pandemia, esta fiesta pudo de alguna manera reinventarse y llegar, ¿no? Que es lo que realmente quiere, ¿no? Llegar y que su pueblo, su comunidad, pueda participar aún en la virtualidad.
Y creo que, como yo les digo a mis alumnos y a mis alumnas en educación formal, la escuela es un simple edificio, ¿no? Y seguimos haciendo escuela y nosotros seguimos educando. Y acá pasa exactamente lo mismo. Así que me parece que saco esto positivo, ¿no? De esta charla, de aparte de compartirla con Virginia, como siempre, y lo digo en todos los lugares, que para mí es una referente también, y obviamente también con Martín y ustedes, creo que la virtualidad nos ha dado esto, la posibilidad de participar, de llegar y de seguir retroalimentándonos. Realmente es eso, ¿no? Retroalimentarse y compartir, ¿sí? Que también es un poco el folclore, ¿no? De eso se trata, de los códigos y de compartir y de sentirnos parte de un común. Así que vuelven a mi agradecimiento y a disposición para lo que deseen. Muy gracias, Luis. Martín. Bien, bueno, por un lado, agradecer también la convocatoria de Francisco y de toda la gente que está organizando este evento, el acompañamiento tuyo, Héctor, por hacer más fácil todo esto, hacer de moderador y bueno, sos un gran compañero en toda esta búsqueda, en esta curiosidad que estamos viviendo en estos momentos. Me hago eco de las palabras de Luis, que gracias a este momento que estamos pasando, buscamos otras maneras de comunicarnos y se puede, y están buenísimas. Y bueno, y para cerrar, agradezco el acompañamiento tuyo, Luis, y de Virginia, porque para mí son, sin ánimos de tirarle flores ni nada, son unos referentes que han marcado también. Virginia ha marcado mi carrera. Luis es un colega que admiro y respeto un montón, y siempre es positivo y es nutritivo intercambiar ideas o solamente escucharlo. En cuanto al tema de la charla de hoy, era un poco eso, un poco saber que con todo este revisionismo actual en un montón de aspectos que hacen al folclore o a esta actividad de la danza, no hay un blanco ni un negro. Estamos ahondando entre el blanco y el negro y en los grises, y que no está nada dicho, que no está nada cerrado, que hay que seguir investigando, seguir haciendo lecturas y tratar de cada uno sacar una hipótesis, y que esa hipótesis se pueda defender y nos podamos defender entre todos, pero siempre compartiendo y escuchando al otro. Así que muchas gracias a los cuatro, y la verdad que muy conforme y muy contento con esta charla. Gracias, Martín. Francisco, presidente de esta fiesta entre asados y relincho, tu palabra, por favor. Bueno, maravillado, asombrado, y también contento y agradecido, porque la realidad es que esta fiesta, prácticamente uno acostumbrado, vamos a decir, la realidad de las cosas. En esto nosotros estamos tan acostumbrados a hacer actividades de a caballo solamente, por así decirlo. Para nosotros es algo nuevo encontrarnos a hacer esto, y que vos, Héctor, que vos, Martín, se hayan puesto al hombro este momento, para mí es algo tremendo que me hayan acompañado de esta manera, sumando cosas como esta. Tenerlo a Luis, tenerla a Virginia, para mí fue un placer conocerlos en este momento y charlando. Obviamente vamos a llevar esto, que no sea solamente un festejo de algo, sino que yo creo que hace ya algún año, como decía hoy, que vino Omar Moreno Palacios, después vino el profesor Abel Zavala, que es una persona muy historiadora en el canto improvisado, que ha escrito muchos libros y también traen sus miradas. Hemos hecho talleres de payadores. El año pasado se hizo una movida gigante trayendo las escuelas a mostrar un poquito, digamos, a nuestro lugar cómo se trabaja desde las costumbres, esto que se llama folclore también, desde nuestro humilde lugar. Así que estas cosas pasen
hacen que, como decía recién, que no sea solo un festejo, sino que de acá en adelante tengamos diferentes miradas con diferentes referentes que hemos tenido hoy de manera virtual, pero que pronto ojalá que nos podamos encontrar en una sala de conferencia, en un teatro, donde sea, para seguir hablando sobre esto. Muchas gracias, Francisco. Yo les agradezco a los cuatro. En principio, agradecer a la Municipalidad de Tres Arroyos que aceptó esta fiesta virtual y este acompañamiento, a Francisco como presidente, a esta apertura que le ha dado a las fiestas tradicionales en nuestra región, porque esto no sucedía. A ustedes dos, a ustedes tres, mejor dicho, Martín, obviamente agradecerte esto, como dijo Virginia, el negrito de Tres Arroyos, que se anime a seguir también indagando, investigando, rompiendo estructuras y metiéndole para adelante. Luis, la verdad que estás siguiendo el camino de los grandes, yo te veo como un discípulo de Virginia, te veo investigando, cuestionando cosas, me alegra que haya referentes jóvenes que estén hoy haciendo ese trabajo. Virginia, la verdad que estoy maravillado con tu participación, porque generás conflicto, porque generás lío, porque fomentás al pensamiento, porque fomentás a la participación, y eso es lo que nos queda de esta fiesta, que realmente ha sido maravillosa, este conversatorio en ese sentido. Creo que comenzamos a escribir esta historia de que en este presente se puede debatir, se puede pensar para el futuro, sin olvidarnos del pasado y conociendo el pasado, obviamente, y creo que me quedo con eso como tresarroyenses, que nos hayamos permitido cuestionar al tradicionalismo, la terminología, y estas conclusiones que yo no me quedan dudas de que de acá algo va a salir importante de acá en adelante, que va a generar más debate, y eso es lo que nos queríamos permitir nosotros. Gracias, Francisco, gracias a la Municipalidad de Desarrollos, y gracias a todos ustedes. Será la primera de muchas, Dios mediante. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao.